Conferencia. Sobre este tema, ¿verdad? Tan importante. Gracias a los miembros de Avante y esperamos que este tiempo sea de provecho para todos. En esta mañana tenemos el honor de escuchar a la licenciada Marisol Cerón, quien se graduó de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Temple, Japón, culminando su maestría en Educación Internacional en la Universidad de Framingham. Con más de 19 años de experiencia, se ha desempeñado como directora del Departamento de Orientación, los servicios de aula, recursos, intervenciones, acomodaciones y modificaciones para los alumnos con capacidades diferentes. Ha fungido como directora académica en área de primaria, coordinadora de pruebas estandarizadas MAPS, también es coordinadora del equipo de acreditación en organizaciones como Events at Night. Actualmente trabaja como psicóloga escolar para Escuela Internacional San Pedrana para los niveles de cuarto y octavo grado. Externamente brinda su servicio en la clínica Avante. También tenemos el honor de escuchar al licenciado José Mauricio Velázquez, quien se graduó de su licenciatura en Psicología en la Universidad Católica de Honduras, con certificación en el entretenimiento básico en terapia cognitiva de SAID, Centro de Terapia Cognitiva de Guatemala, y su certificación en entretenimiento básico en terapia racional emotiva cognitiva conductual de Albert Ellis Instituto. Con 18 años de experiencia, inició su carrera trabajando como asesor del programa Salud Mental para el Hogar de Niñas Pequeñas Rosas, entre otros. Se ha destacado como terapeuta de centro como Sermicridiva, con orientación en la terapia racional emotiva conductual. A su vez, se ha desarrollado como terapeuta de Casa Aurora, con especialidad en los jóvenes viviendo con VIH. En el centro SENAT, brindando apoyo terapéutico para pacientes diabéticos y por igual en la Lima Medical Center como terapeuta para el Centro Integral de Obesidad y Sobrepeso. A su vez, actualmente se encuentra coordinando programas en formación de servicio al cliente de la compañía Children International y programa de prevención en alcohol y drogas para aldeas SOS a nivel nacional. Y bien, sin más preámbulos, los dejamos con los licenciados. Muy bien, buenos días. Bueno, para que nada, pues un gusto estar acá, ¿verdad? Estar compartiendo con todos ustedes. Agradecidos por la invitación y por supuesto, pues sentirnos en casa directamente, ¿verdad? Por ser egresados de la Universidad Católica. Hace un montón de tiempo estuvimos ahorita compartiendo con la licenciada muchos recuerdos y bueno, pues hoy estamos acá pues queriendo compartir un poco esta experiencia. Vamos a compartir pantalla. Eh, Cuando se nos invita a poder participar, bueno, tanto va a estar acá la licenciada Marisol y yo pues compartiendo, vamos a ir dirigiendo esta plática. Las preguntas ustedes las pueden ir haciendo pues en el chat y vamos a tratar de irlas contestando. De igual manera, pues podemos ir aquí interrumpiéndonos en cualquier momento para poder ir platicando y que esto sea más un diálogo que simplemente sea una conferencia. Quisimos ponerle este término de cuando el silencio mata por el impacto que genera las situaciones de suicidio, especialmente pues los índices, ustedes lo miran, lo escuchan en noticias sobre esta situación, cómo ha venido incrementando y que realmente pues más que todo como un tema de salud mental, de prevención en cuanto a salud mental, pues tenemos que trabajar todos esta área. Y creo que es importante que todos los que estamos aquí presentes, que estamos en el área de salud, tenemos que conocer pues algunos conceptos importantes y saber pues manejar este tipo de intervenciones. Siempre es como el temor, qué hacer, qué hago o cómo intervengo, entonces nos genera mucha angustia a muchos colegas, incluso pues
Esto es una incidencia que se da bastante y tenemos que trabajar específicamente, pues nosotros que estamos en el área de salud. Así que vamos a ir compartiendo, esta es nuestra agenda que queremos compartir, donde vamos a tratar de definir, pues de acuerdo a lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo que es la definición de suicidio, algunos criterios y creencias erróneas que se tiene. Y también está esta segunda parte que aquí pues Marisol nos va a ir brindando esto, lo que es la prevención y ayuda y salud mental. No significa que hasta ese momento va a dialogar Marisol, porque en cualquier momento ella puede interrumpir y poder que esto sea un diálogo y así pues irlo platicando. Pero vamos a dar inicio para poder enmarcar esta situación con este concepto, ¿verdad? Con la situación o con este concepto de lo que es el suicidio, ¿verdad? La definición que se tiene de lo que es el suicidio, vamos a decir, es por la Organización Mundial de la Salud, es como el acto deliberado de quererse quitar la vida. De su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo a los diferentes países. Por supuesto, tenemos que entender que antes de llegar al acto hay ciertos indicadores, ciertos síntomas. Por supuesto, lo que tenemos que trabajar es la prevención directamente para poder manejar esto. Recordemos que parte de los síntomas de los trastornos emocionales está este pensamiento de muerte. Y cuando hablamos un pensamiento de muerte puede estar presentándose como el deseo de quererme morir. El deseo de pensar de ya no quiero seguir luchando, sería mejor que me muriera. Este pensamiento, incluso vamos a decir este pensamiento que puede estar como camuflajeado de qué pasaría si yo me quedara dormido y no despertar, o este pensamiento de, ay, me dan ganas de, quisiera salir corriendo e irme a un lugar donde nadie me conozca y comenzar de nuevo. Recordemos que el pensamiento es este pensamiento de ya no querer seguir luchando, de ya no querer seguir sintiendo el sufrimiento que la persona está manifestando en ese momento. Es el deseo de querer dejar de sufrir. Y, por supuesto, ese pensamiento se va agudizando hasta que puede llegar a pensar que la única manera de dejar de sufrir es quitarse la vida. Entonces, no es en sí no querer seguir viviendo. Lo que la persona está manifestando es que no quiere seguir sufriendo. Y como seres humanos tenemos que entender, aquí no vamos a criticar ni juzgar este tipo de situación, pero tenemos que entender que todas las personas, por supuesto, como seres humanos, no queremos sufrir, queremos, o sea, queremos tener una vida plena, pero muchas veces las situaciones, el agobio nos puede llevar a generar eso y todos estamos, y lo digo aquí yo poniéndome en primera fila, todos estamos expuestos a esta situación. La persona que puede llegar a tener este pensamiento no es alguien que sea débil, no es alguien que sea, que esté mal, sino que es alguien que está manifestando un problema y necesita ese tipo de apoyo. Entonces tenemos que comprenderlo de esa forma y tenemos que comprender lo que es una realidad mucho más de la que nosotros nos imaginamos que hoy en día se está viviendo. Si nosotros pudiésemos decir a nivel de epidemiología, de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, nos habla sobre ciertas estadísticas que a veces verlo de manera numérica nos puede como verlo de manera más objetiva. 700,000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. Incluso en la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. O sea, toda persona que ya está, que ha tenido un intento, porque una cosa es tener el pensamiento, una cosa es que yo me levante el día de hoy a decir, ay, no, qué cansado me siento, yo ya no quisiera seguir haciendo esto. Ok, ese es un pensamiento, pero ya intentarlo, ya es tomar alguna acción para quererme quitar la vida, significa que ya traspasé esa frontera. Y por supuesto, muchos intentos son fallidos de repente. Vamos a decir, gracias a Dios que se falla. Pero normalmente ese intento fallido tiene que tomarse como algo en serio, tiene que tomarse como algún tipo de intervención, porque eso es una alarma, eso es una alarma como bien grande y muchas veces
caemos en las situaciones de minimizar esas situaciones, esos intentos, como, es que quiere llamar la atención, lo que pasa es que esta persona es bien exagerada, él solo quiere hacer esto, cuando realmente tenemos que hacer algún tipo de intervención frente a esas situaciones de intento. No tenemos que esperar que ese intento se consuma, que de repente que no falle, que acierte con su intento, porque ahí ya no hay opciones. El suicidio, pues es la cuarta, fíjense bien, es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 a 19 años. Cuarta causa de muerte. O sea, esto es algo alarmante porque muchas veces esta población joven normalmente es una de las personas que más sufren esta situación. A veces nosotros pretendemos que son personas mayores, pero no, son personas de repente de 15 a 19 años. Entre comillas, es la etapa donde tendríamos que tener más esperanza de vida, pero normalmente son personas que están generando una situación, por supuesto, hay un factor de riesgo, hay una base, un trastorno emocional que de repente está de base que lo lleva a generar esa situación. El 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos. Esto es importante porque tenemos que entender que muchas veces hay un factor también en una situación económica, donde la persona se siente como no tiene alcance, no tiene acceso a, y eso lo puede llevar a tener este sentimiento de frustración. Y los ingresos de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidios en el mundo, como algunas situaciones que se pueden generar. Una cosita que me gustaría también Ajá, compartir es que según los estudios, ¿verdad? Nosotros siempre hay que basarnos como profesionales de la salud mental en los estudios, y los estudios del 2021 indican que el 69.28% de la población que comete suicidio son hombres. Entonces eso es también interesante saberlo. ok. Esto es parte importante de poder llevar una parte de estadística, de poder de basarnos en evidencia, nos puede ayudar a tomar decisiones para poder manejar situaciones de prevención. Lo que dice Marisol es importantísimo, porque de una u otra manera, si el 68% o 69% de las personas que cometen suicidio son hombres, normalmente tenemos que trabajar el aspecto de la salud mental, ¿verdad? Y tenemos que trabajar la importancia de poder aprender a expresar emociones, todo lo que nosotros hablamos de factores de protección, autoestima, expresión emocional, inteligencia emocional, para poder manejar esas situaciones. Y tenemos que entender que también hay ciertos factores de riesgo. Los factores de riesgo, número uno, estamos hablando de presencia de alguna enfermedad mental. ¿Verdad? Cuando hablamos de presencia de alguna enfermedad mental, nos referimos pues de repente a algún tipo de trastorno que puede estar asociado. Normalmente siempre hay una comorbilidad, siempre hay un factor, un trastorno emocional de base que se puede estar presente. Número dos, por supuesto, dentro de los trastornos emocionales que más índice o que mayor tienen indicadores de esto, estamos hablando de la depresión. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de una depresión, nos referimos, recordemos que uno de los síntomas de la depresión es un síntoma, es el pensamiento de muerte, el pensamiento suicida. Y muchas veces en las intervenciones, que eso es algo importante, especialmente a todos estos futuros colegas que están en este proceso de formación, cuando hagan sus entrevistas, cuando uno hace todo este proceso de entrevista clínica, es importante preguntar eso, pero mucha gente dice, no, es que no sé qué preguntar o no sé cómo hacerlo. Preguntemos, ¿has tenido en algún momento pensamientos de muerte? Normalmente la persona te va a decir sí o no, o fíjese que sí un poco. Incluso es importante preguntar, ¿alguna vez en tu vida has tenido algún tipo de intento de querer quitarte la vida? Porque recordemos que una cosa es pensarlo y otra cosa es ya llevarlo a un intento, a un tipo de acción. Eso es información y esa información te va a ayudar para poder enmarcar el nivel de severidad que esa persona está teniendo en su problema en ese momento. Entonces es importante valorar esos elementos. El otro aspecto es la parte de desesperanza. Entiéndese desesperanza la expectativa que las personas tienen con respecto hacia el futuro. Entonces, muchas veces, si la persona está teniendo un pensamiento futuro negativo, que no hay opciones, que no hay alternativas, que no mira, vamos a decir, como luz al final de ese túnel, entonces, ¿qué es lo que lo motiva a seguir, a continuar?
En cambio, cuando hay una persona que tiene un nivel de esperanza, eso le puede llevar como a prevenir unas situaciones, a no querer quitarse la vida. Normalmente nosotros, a nivel, lo hablo como clínica, parte del protocolo que nosotros seguimos es que todos los pacientes siempre se hace un proceso de evaluación y dentro del proceso de evaluación, un factor importante es valorar este aspecto de desesperanza. Hay pruebas que nos puede ayudar a tener como un índice a nivel de desesperanza. Hay una prueba que es la desesperanza de Beck, que normalmente nos ayuda a valorar esa situación y nos ayuda a valorar el nivel de riesgo que puede tener. Por supuesto, un paciente con riesgo alto, ya estamos hablando que necesita, aparte del proceso terapéutico, pero muy probable va a necesitar algún tipo de apoyo farmacológico con médico especialista para poder trabajar esas situaciones y poder reducir, porque recordemos que el pensamiento suicida en una depresión severa, vamos a decir, es casi como un pensamiento obsesivo. Imagínese esa persona, se levanta todos los días pues de que no quiero seguir viviendo, de que no tengo sentido en la vida, está todo el tiempo con ese pensamiento, es decir, ya se vuelve auto obsesivo, entonces comienza a generar eso, esa persona tiene mayor riesgo que alguien que, ay, lo pensó en un momento y simplemente pasó ese pensamiento. Entonces, esos son elementos importantes que tenemos que valorar. Otro factor de riesgo es la parte de la impulsividad. Muchos, en la mayoría de los casos, vamos a decir, las personas que intentan quitarse la vida a veces lo hacen por impulsividad, por esa situación, por esa poca tolerancia a la frustración, a la incomodidad, porque me peleé con la novia, entonces porque tenemos, que esa parte también es importante, las relaciones sentimentales que hoy en día se manejan de una manera bien extraña, vamos a utilizar esa palabra, ¿verdad? Diferente. Diferente, ¿verdad? Porque lo hacemos tan intenso y de repente esa situación, de repente lo haces que si no me querés me mato, si no me hablas no me contestás y la persona puede actuar por impulso. Otros son los elementos, y aquí también quisiera como pararme un poquito, es en el abuso de sustancias. En muchos de los casos, especialmente ustedes ya escucharon la parte estadística, y si nosotros seguimos viendo esa parte estadística, en muchos de los casos hay presencia de alcohol. Normalmente cuando hay un abuso de alcohol más depresión, el riesgo de un suicidio es bastante alto, porque recordemos que el alcohol es depresógeno. Entonces normalmente, y si nosotros vemos en la población cuánto incremento de alcohol hay, entonces, uno de los factores de riesgo es ver también su consumo. ¿Está consumiendo alcohol o no? ¿Verdad? Porque eso nos va a ayudar para tomar decisiones. Alguien que tenga, imagínense, una depresión mayor, hay un nivel de desesperanza, es decir, un riesgo alto, es impulsivo y está consumiendo alcohol. Entonces, todos esos elementos me está diciendo una persona que tiene, que es un peligro para ella misma. Necesita algún tipo de abordaje, eso sería ya una emergencia psicológica, necesita intervenirse en eso. Y esos Es son una de las elementos. Sí, una de las cosas importantes que mencionó Mauricio es el hecho de que como profesionales de la salud mental debemos de evaluar estas áreas. Y bueno, todos los factores que está mencionando Mauricio son elementos que nosotros evaluamos en nuestra clínica antes de dar un plan terapéutico. No simplemente entrevistamos a la persona, sino que hacemos una serie de baterías para ver cómo está. Entonces, sí, como dice Mauricio, ya los indicadores de depresión, desesperanza, impulsividad y abuso de sustancias están altos, ya debemos de, pues, como dijo él, buscar una ayuda de emergencia psicológica, pero siempre, siempre basado sobre evaluaciones que hacemos, no solo la parte de observar, la parte del ojo clínico, sino que también tener algún tipo de evidencia que nos lleve a este tipo de intervención. A tomar decisiones. Y de repente, por ejemplo, porque una de las cosas que incluso más adelante lo va a hablar Marisol es, ¿qué pasa si un amigo me dice que se quiere morir? ¿Qué hacer? Entonces son como preguntas importantes, hey, ¿cómo estás? De repente, ¿qué piensas del futuro? ¿Es alguien que es impulsivo? ¿Es alguien que está consumiendo alcohol? Que yo lo miro que jueves, viernes, sábado y domingo está consumiendo alcohol. Entonces, esos son aspectos, vamos a decirlo así, que a ojo de buen cubero, es decir, ojo clínico, nosotros podemos observar que ese es un riesgo y que se necesita intervención, que de repente necesito agarrar a ese amigo para poderlo llevar a que reciba algún tipo de apoyo.
El contagio social, cuando hablamos del contagio social nos referimos a toda esta presión social que se está viendo. Si nosotros vemos, es importante ver y a veces como observar toda esta información que en los medios de comunicación se recibe, que en las televisiones, los programas de televisión que hay. Hubo una serie que se presentó hace un par de años de las 13, ¿cómo se llamaba? 13 razones para quitarse la vida, una cuestión de esa, ¿verdad? Que de repente era mucha presión, hay ciertos juegos que se hacen, que nosotros podemos observar en nuestro ambiente, que de una u otra manera, si estamos observando ese tipo de situaciones, el tipo de música que puede escuchar, los programas de televisión que puede estar viendo esta persona, el medio con donde se desenvuelve, que a veces hay cierto culto que se puede generar frente a esta idea de muerte es lo mejor, es la manera. Entonces uno tiene que poder escudriñar un poco eso porque a veces hay grupos que se generan donde prevalece este tipo de situación. Nuestra cultura hondureña todavía no está tanto en eso, pero si nosotros vemos otro tipo de culturas donde es mucho más abierto, ahí se observa mucho más esas situaciones que se pueden presentar. Y además que todo está a un clic, ¿verdad? Entonces Sí, la información, así como el Internet puede ser muy positivo, puede tener una parte que se llama el Deep Web, ¿verdad? Que ya son grupos, cultos, donde estas creencias irracionales se estimulan, se ayudan ellos mismos entre sí a formar pues este tipo de push para decir, está bien lo que estás pensando, está bien hacerlo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque sí, estamos en Honduras, pero también estamos a un clic de la información. Entonces, valorar mucho el tipo de contagio social que tiene el paciente es importante. ok. Vamos, continuamos un poco en esto. ¿Cuáles son algunos criterios y creencias erróneas que a veces podemos observar? Hay también mucho tabú con respecto a este tema que es bien importante que lo podamos ir conociendo y valorando. Unos criterios erróneos es que la persona que se quiere matar no lo dice. Se ha observado, pues de acuerdo a los estudios, es que cada 10 personas que suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y la otra lo dejó entrever con sus interacciones de acabar con su vida. Sí, sí es algo que se observa, sí es algo que de repente la persona uno comienza a analizar ese comportamiento y uno puede decir, lo estaba avisando, lo mencionó, lo hizo ver, pero muchas veces el familiar, los amigos, su entorno o la falta de conocimiento de este tipo de situaciones es que de repente la persona simplemente se ve como caso omiso. Ah, no, que nunca lo dejó ver, no, es que nunca lo dijo, si lo hubiera dicho, lo hubiera expresado. La persona que lo dice no lo hace. Toda persona que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurriría. O sea, tenemos que tomar en cuenta si de repente la persona lo está diciendo o lo dice o lo amenaza, lo expresa, eso es una alarma y tenemos que tratar de intervenir frente a esas situaciones. Las personas que intentan el suicidio no desean morir, solo lo hacen el alarde. Aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morirse, eso sí es cierto, es un error tildarlos como alardosos, o sea, como exagerados, pues son personas a las cuales les ha fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas, excepto el atentar contra su vida. Normalmente siempre se menciona, todo comportamiento, toda conducta da información. O sea, imagínense esta persona que la única opción que tiene es, vamos a decir, exagerar una situación o intentar quitarse la vida para llamar la atención. Por supuesto, podemos decir es una manera muy inmadura, es una manera muy inadecuada, pero imagínense entonces la carencia que tiene esta persona para llegar a intentar hacer eso, para intentar quitarse la vida. O sea, de una u otra manera, toda información, toda conducta genera información y tenemos que estar atentos a eso. Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. Toda persona con riesgo de suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y vivir. El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza y proporcionarle el otro mayor letalidad es calificado como un delito de auxilio al suicida. Se le ayuda a que lo cometa, penalizado con el Código Penal vigente. Tenemos que entender que normalmente la persona que
Si quiere quitar la vida, estamos hablando que está atentando contra eso. Por lo tanto, sí es un delito, no es una cuestión que se tiene que tomarlo a la ligera. Porque si es un delito quitar la vida a alguien, entonces si yo me estoy queriendo quitar la vida, significa que es un delito que estoy haciendo contra mí mismo. ¿Qué es lo que sucede? También en la parte legal hay un peso que se tiene que trabajar, hay una situación que se tiene que trabajar, pero muchas veces en nuestro ambiente todavía son situaciones que no están como calificadas o que la gente lo va como viendo. Hay muchas personas que se miran de repente en los hospitales de emergencia que están atentando y simplemente los van, solo los estabilizan y los mandan de nuevo a casa. Entonces tenemos que generar ciertos cambios en la manera como se aborda este tipo de situaciones. Claro, en otros países, de repente una situación, un intento que llega la persona a eso es, entra todo un equipo de profesionales a intervenir con la persona, con su ambiente, con los familiares, comienzan a trabajar en equipo para poder quitar ese tipo de opción e intervenir ese tipo de situaciones. Entonces nos falta mucho a nivel como en Honduras, en la parte de salud mental, nos falta mucho todavía por crecer y por supuesto aquí todos nosotros estamos llamados a querer hacer esas diferencias en el ambiente. Otro también criterio erróneo es que las personas que se reponen de una crisis suicida no corren el peligro de recaer, lo cual eso no es cierto. Muchas veces la persona que tiene o ha intentado alguna vez puede volver a recaer, sí está presente. Eso se puede llegar a presentar. Casi la mitad de las personas que atravesaron una crisis de suicidio consumaron el suicidio y lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. Entonces, normalmente nosotros tenemos que considerar esas situaciones. Si la persona tuvo alguna crisis suicida anteriormente y presenta otra crisis, tenemos que tratar de prevenir algunas situaciones. Toda la persona que se suicida está deprimida, aunque toda la persona deprimida tiene posibilidad de hacer un intento suicida o no suicida, no todos los que lo hacen presentan este desajuste. Pueden padecer también de algún otro tipo de problema, como lo que es esquizofrenia, alcoholismo o trastornos de personalidad. Toda la persona que se suicida es un enfermo mental. Las personas con enfermedades mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. Pero no caben dudas que toda persona con riesgo es una persona que sufre. Aquí me gustaría como aclarar eso, ¿verdad? Todos estamos expuestos a estos, todos estamos expuestos que en algún momento de nuestra vida, cuando las exigencias, el estrés no supera, podemos llegar a tener este tipo de situaciones o este tipo de indicadores. Va a depender, por supuesto, de nuestra capacidad de afrontamiento, nuestra capacidad de resiliencia, que puede disminuir este riesgo. El suicidio se hereda. No está demostrado que el suicidio se hereda, aunque se puede encontrar varios miembros de una familia que hayan terminado sus vidas por suicidio. Estos casos lo que hereda es la predisposición al padecer determinada enfermedad mental, el cual el suicidio es un síntoma principal, como por ejemplo en los trastornos afectivos o la esquizofrenia. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Que de repente un factor de riesgo es un trastorno emocional y los trastornos emocionales sí hay una predisposición genética. Por eso cuando nosotros hacemos una entrevista, hacemos toda una historia, es bien importante ver la historia de los familiares porque eso nos ayuda a ir determinando algún tipo de opciones. Micrófono, Marisol. Listo. Ok, espérenme que no me veo. Ok, había unas preguntitas ya en el chat. Yo creo que ahorita con esta segunda parte de la sesión van a poder aclarar esas dudas, esas señales de humo que alguien escribió por ahí. Como dijo Mauricio, y lo hemos dicho a lo largo, es muy importante que ustedes como profesionales de la salud mental siempre se basen en evidencia, en lo que dice la OMS, siempre estar atentos. Una de las cosas que llama la atención, sí, es que Honduras estamos en pañales con este concepto de la salud mental, que la pandemia ha venido a ayudar un poco más a quitar ese tabú de que ir a donde un psicólogo es porque tengo pues algún problema. Oye, pero si todos tenemos pensamientos irracionales, todos podemos pensar, tener creencias diferentes. Entonces es importante que ahorita ustedes en el 2022 puedan tomar ventaja de esta situación que se está dando por primera vez, porque los estudios
más actualizados sobre depresión, ansiedad, todos apuntan que van para arriba esa depresión, ansiedad. El estar aislado 2 años, algunos un poco más, sí ha venido a afectar la población, más esta ideación suicida que se puede tener. Les voy a compartir ahorita, vamos a ver un pequeño video que es sobre la prevención. Según la OMS, está dirigido a adolescentes, mas sin embargo, esto aplica para niños, adolescentes y adultos, incluso adultos mayores. Vamos a tomarnos un tiempo para verlo. Tal vez si le das clic para que se pueda... Creo No, que no se escucha. sí, tenés que habilitar el audio dentro. I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual... Acting really down, crying all the time for no good reason. Or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much. Shutting her friends out or giving her stuff away. Acting reckless, drinking, using drugs, staying out late. Suddenly not doing stuff he used to love. Or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. you're making too much of this. That boy's not worth killing Yourself. over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with I'm this. gonna kill myself, Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. but don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut.
because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Ok, listo. No sé qué pensaron del video, si hay alguien que pues quiera reflexionar o decir un comentario acerca del video. Creo que ponen una cápsula todo lo que se puede hacer, cuáles son esas señales de humo que una persona puede tener. A ver si alguien tiene algún comentario y si no voy a escoger. Alma, ¿tendrías algo que decir sobre el video? La verdad me gustó muchísimo el video, no solo lo que decían, sino que gente joven fue la que representó el video. Porque si lo hubiéramos escuchado de un adulto, tal vez a los jóvenes hubieran sentido de que es un adulto más diciendo un consejo, algo más que están diciendo de cómo debería de ser. Pero ya que ahorita lo están diciendo jóvenes, se siente como que resuena más porque no dan como algo técnico o algo como una receta de lo que hay que hacer, sino habla más de la empatía humana, de cómo uno, como sin ningún grado ni nada, puede ayudar a alguien que se está sintiendo de esta forma. Súper, súper, gracias. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Hola, Josué. Sí, buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Sí, bueno, la verdad que este tema es un tema muy importante a nivel contextual, porque en Honduras pues hemos tenido muchos casos sobre esto y realmente a veces la prevención es lo que nos va a ayudar a sanar este tipo de cosas, ¿no? A nivel social. Yo pienso que a veces ustedes han hablado mucho de los factores de riesgo. Digamos, a nivel contextual, nosotros tenemos muchos factores de riesgo, ¿eh? Y yo creo que una de las cosas que es importante para nosotros aprender es a cambiar el significado o la interpretación o la percepción que tenemos de los hechos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos tener el mismo evento y puede hacer que ese evento nunca cambie. O sea, ese factor estresor puede ser que nunca cambie, puede ser que siempre siga ahí, ¿verdad? Por ejemplo, personas que dicen, no, es que yo no tengo trabajo, no puedo encontrar un trabajo, no lo encuentro, eso me causa depresión y todo, o sea, y puede hacer que pase el tiempo y siga sin encontrar el trabajo, ¿no? Entonces, el detalle es cómo cambiamos la percepción sobre ese acontecimiento, ¿verdad? O alguien que dice, no, ya mi vida no tiene sentido porque falleció mi mamá. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Su mamá no va a revivir, ¿verdad? Pero ¿cómo cambiamos ese evento, ¿verdad? Y eso es un poco lo que hablaban los estoicos, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción? No es en sí el hecho, sino mi percepción sobre el hecho. Y eso es ahí donde ustedes hablaban un poquito sobre esos pensamientos, sobre la modificación del pensamiento, ¿verdad? Y ese es el factor importante que a nosotros nos va a ayudar, ¿verdad? El cambiar, el modificar la interpretación y la percepción que yo tenga de los eventos contextuales que se presenten. Yo creo que si abordamos eso, logramos prevenir y ayudarle a las personas a cambiar esa interpretación, yo creo que los resultados van a ser muy buenos a nivel de prevención, ¿verdad? Súper, gracias, Josué. Tienes toda la razón. Más adelantito vamos a ahondar un poquito más en lo que acabas de decir también. Y hablando ya de estudios meramente de Honduras, el estudio de CONADE nos dice que una víctima en Honduras cada 22 horas comete el suicidio. Ahorita le voy a mandar el link de este estudio que es bastante reciente. No sé cómo cambiar a everyone. Okay. Acá, para que lo tengan, ¿verdad? Ok, listo. Próxima, porfa. Ok, la intervención. Esta no es una receta, ¿verdad? Que la tenemos que tomar tal cual, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con pacientes son seres humanos, no es un producto final, no es una Coca-Cola, no es
un refresco, qué sé yo, ¿verdad? Sino que cada ser humano es diferente y hay que llevarlo a su paso. Les vamos a dar una serie de tips que ustedes pueden utilizar como profesionales de la salud mental, que son los primeros cuando vemos señales de humo, sean señales de humo que la persona exteriorizó y dijo, ya no quiero vivir, o está exteriorizando su conducta de manera como un adolescente que se encierra en su cuarto, que ya definitivamente cambió hasta su manera de vestir por una vestimenta más oscura, que se tapa los ojos con el pelo, que estamos viendo ciertos cambios en las conductas que nos llaman a la alerta, ¿verdad? Lo primero es eso, estar alerta de estos cambios que las personas alrededor de nosotros o nuestros pacientes pueden tener. Como siempre lo he dicho, la información es poder. Si nosotros nos basamos en estudios para todo lo que hacemos, ¿verdad? Sí tenemos una opinión personal, ¿verdad? También tenemos que tomarla en cuenta, pero lo que más prevalece al momento de trabajar en esta parte de la salud mental es ver lo que está pasando, como dijo Josué, en el contexto de nuestra población también. Entonces, tener esa información es poder. ¿Qué pueden hacer con una persona que está tirando señales de humo? Pues primero, aclarar que no está solo. Muchos pacientes vienen con esa noción de que estoy sola, que esto siempre va a ser así. Decían que el tiempo cura todo, y el tiempo sí es cierto, el tiempo cura todo. Y eso que mencionaba Josué del hecho de cambiar estos pensamientos irracionales, porque todos crecimos con algún tipo de pensamiento irracional. Todos tenemos diferente crianza, diferente contagio social, ¿verdad? Diferentes experiencias en nuestra vida. Entonces tenemos que apegarnos, como dice el slide, a psicoterapia efectivas, basadas en evidencia. Si bien Sigmund Freud fue el padre de la psicología, eso fue hace mucho tiempo. Ahorita estamos en la tercera ola de terapias efectivas, y las que renombran más cuando tenemos a pacientes con ideación suicida es la terapia cognitiva conductual, que es la que la clínica con Mauricio es lo que es nuestro marco teórico de terapia. Está la terapia dialectal, y está la terapia basada en solución de problemas. Esas son las tres según los estudios. Igual ya se los mando el estudio hecho ya este está en inglés, pero igual lo pueden traducir. Y esas son las tres terapias más efectivas a nivel mundial que se están usando para esto de la ideación suicida y para todo eso de cambiar, ¿verdad? La cognición, para que cambie la conducta en el paciente. Lo otro es estar presente, ¿verdad? Como decía el video, escuchar a la persona. Y todo esto enmarca lo que es la salud mental. Siguiente, Mauri, porfa. Ok. Y como lo había mencionado antes, estamos en un buen momento para trabajar y hacer muchos cambios en Honduras. Hay más apertura a trabajar lo que es la salud mental. Se está quitando poco a poco ese tabú de que ir a buscar ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas, empezando por nosotros. Y como personas que van a ser profesionales de la salud mental, lo primero que nosotros siempre les aconsejamos es pasar por un proceso terapéutico, porque todos tenemos pensamientos irracionales que nos atacan, y creencias y factores de crianza que debemos de ir trabajando. Entonces, ese es como mi granito de arena, decirles a ustedes que también se expongan a pasar por un proceso terapéutico por lo menos una vez dentro de su carrera, antes de terminar su carrera, y pues también se vale seguirlo haciendo después. La siguiente, Mauricio. Ok. 6 elementos para la salud mental, y esto también puede ser como pequeños tips que ustedes le pueden decir a una persona que esté en ese llamado de alerta que lo platicamos anteriormente. Por ejemplo, ser positivos sobre uno mismo y el mundo,
tener un propósito en nuestra vida, ¿verdad? Ver qué realmente queremos hacer, trazarnos metas. Mucho de la terapia cognitiva conductual es ponerles a hacer trabajos, y uno de los trabajos es poner a hacer metas, ¿verdad? Para nuestra vida. ¿Cómo nos vemos en 3 años? ¿Cómo nos vemos en 5 años? ¿Qué queremos en 10 años? La creencia que tu vida vale, pues, sos importante. Creer en derribar cualquier obstáculo, la conexión, no estás solo, y continuar siendo tu mejor versión. Esto yo lo digo y es fácil decirlo, ¿verdad? Y decir, ay, sí, seamos positivos, tener propósito, pero hay muchas personas que ocupan esa ayuda de un terapeuta, que ocupan que esto que estoy enmarcando yo en este slide se les ayude a que ellos lo puedan visualizar. ¿Y cómo hacemos eso? Cambiando distorsiones cognitivas que eventualmente cambian conducta. ¿Ok? Next. ¿Quién me ayuda a leer este pequeño dicho? Solo abran su micrófono y lean. ¿Sí, no? A ver, Desley. No sé, ¿quién? No leo bien. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Nietzsche. Entonces, una de las cosas en la terapia que se hace con los pacientes es que encontremos, hay muchas personas que vienen, que no entienden cuál es su autoconcepto, su autoestima está bajo, entonces hay que ayudarles a encontrar este propósito. Y hay el próximo, Mauri, por favor. Ah, no, perdón, vaya, vétela. Hay un video que me encanta compartirlo. Este video creo que fue hecho, de hecho Mauricio me lo enseñó hace 11 años más o menos, y ahorita hicieron una nueva versión, y quisiéramos terminar con algo pues positivo. No sé si lo han visto, es sobre el bloqueador solar. Entonces vamos a ver, mira, a ver si puse el link, si no te lo mando ahorita. Compartir pantalla tú. Ok, listo. Dame un segundito que está un poco lento hoy. ¿Ya puedo compartir? Sí, sí, puedes compartir. Ok. Fíjate que no me carga. Mándame el link. Algo que mencionaba ahorita. Está, perdón, el link está en la foto. Ah, ok. Perdón que te corto. Solo me confirma que se escucha. Ladies and gentlemen, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind. The kind that blindside you at 4 p.m. on some idle Tuesday.
hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but a precious few who should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle. For as the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen. Listo. Creo que estamos en un momento muy diferente. Venimos saliendo pues de una pandemia, navegando una nueva normalidad.
con muchos obstáculos y hay que trabajar en conjunto. Tenemos que ser un equipo de profesionales en la salud mental para poder ayudar no solo a la población, sino que a nosotros mismos. Por eso me gusta enseñar bastante ese video, porque cada vez que lo veo en diferentes etapas de mi vida me resuena de diferente manera y por eso lo quería compartir con ustedes. Y bien, pues ahora podemos proceder a, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios. Creo que habían algunas. Sí, la compañera Odette las leerá ahorita. Ah, ok, perfecto, Alma, gracias. Igual ahí tienen nuestros contactos, estamos para servirles, para apoyarles y en la unión está la fuerza, chicos. Así que, listo. Bueno, entre las preguntas, a mí me pareció muy interesante, esto ya es un poco más personal, lo que son los 6 elementos de la salud mental. Algo en lo que caemos muchas veces es que es muy difícil el ser positivo, el mantenernos positivos. Creo que sería muy relevante o muy interesante para mí que si nos pudieran decir una manera en la que mantener el positivismo se vuelva algo más sencillo. Voy. Ok. Primero es importante entender otra vez, para devolverte la pregunta, ¿qué significa para ti ser positivo? Porque si pensamos que ser positivo es solo estar viendo la vida color de rosa, te voy a decir, eso es imposible, ¿verdad? Para mí la parte de ser positivo significa pues siempre estar, o sea, entrenar tu mente para siempre estar pensando en soluciones, ¿verdad? Siempre estar buscando o enfocarse más, reconocer los problemas, reconocer que a veces las situaciones son difíciles, pero me voy a enfocar más en cómo voy a solucionar, qué voy a hacer, qué puedo hacer yo para tratar de que las cosas mejoren. A veces tenemos la idea de que el pensamiento positivo es aquella persona que siempre está sonriendo y pensar que todo está bien, todo está bien, todo está bien, y eso no es cierto. A veces la vida puede ponerse dura, a veces la vida puede ponerse difícil. A veces hay dificultades, pero siempre tengo que comprender que hay cosas que sí puedo hacer para que las cosas mejoren. Y si la situación no puede cambiar, siempre puedo buscar la mejor, vamos a decir, actitud para enfrentar esa situación. Entonces, ahí puede entrar esa parte de ser positivo. Ok, muchas gracias. Ahora Turcios pregunta, ¿sería una ayuda el procesar los pensamientos intrusivos? Perdón, repite. ¿Sería una ayuda el procesar los pensamientos intrusivos? Sería una ayuda procesar los pensamientos intrusivos. Sí. Pues no sé si sería pues la parte, no sé si a qué se refiere con procesar, pero tal vez yo cambiaría esa palabra. Procesar sería, nosotros tenemos que ayudar a reestructurar esos pensamientos. Reestructurar significa poder modificar y cambiar. Ojo, todos tenemos pensamientos irracionales, todos tenemos en algún momento, eso es parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? No es malo tener pensamientos irracionales, es más que todo, vamos a decir, a qué tan importancia le das a tus pensamientos. Esa es la parte de reestructurar. Tenemos que saber cómo a generar ese tipo de cambios y eso es lo que se aprende en la parte de terapia. Yo quisiera tener como, quisiera como decir a mí, esto solo se hace pensando así. No, es un entrenamiento y es algo que uno lo vas practicando todos los días. Si ustedes me preguntan a mí, yo llevo ya 20 años haciendo esto y que de una u otra manera pues implica estar haciendo cambios y siempre tengo esos pensamientos, siempre tengo esas situaciones. Entonces tenemos que saber cómo generar ese tipo de cambios y eso es lo que se aprende, son técnicas. Y eso se va aprendiendo y eso es entre comillas lo que uno como terapeuta le enseña al paciente, esas técnicas para cambiar esos pensamientos. No es que yo como psicólogo le voy a cambiar el pensamiento, ¿verdad?
Sí, una de las cosas que siempre les digo yo es que piensen como aquel carro que va a frenar porque vio un túmulo o una persona cruzando. El pensamiento irracional es como el carro, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que uno para ese pensamiento, porque como dice Mauricio, tenemos 20, bueno, acumulados, ni vamos a decir como 40 años trabajando, y siempre tenemos pensamientos irracionales. Lo que pasa es que, hey, stop, para, piensa, ¿cómo voy a hacer? Realmente hay evidencia para este pensamiento, hay una ley, está cargado de mucha emoción este pensamiento. ¿Qué me dicen los hechos sobre lo que estoy pensando? Entonces, sí, eso es, y parte también de la terapia es saber que hay una técnica en la terapia de solución de problemas que se dice la varita mágica. Y realmente es un ejercicio que se hace con el paciente para ver cómo él se visualiza con su vida pues perfecta, como dijo Mauri, unicornios y arcoíris y todo eso. Pero básicamente nosotros no tenemos esa varita mágica y el trabajo no solo es del terapeuta, también es del paciente. En la mayoría de los casos, un 60% es el trabajo del paciente. No es de la noche a la mañana, la reestructuración de pensamientos también. Aquí hay una pregunta importante. Ajá. Perdón, que lo que menciona ahí, si estamos atendiendo a una persona, ya sea adulto o adolescente, y nos dice abiertamente que se quiere suicidar, ¿qué nos dice la ética? ¿A quién comunico? ¿Red de apoyo? O sea, ¿primera red de apoyo emocional o a quién? Ok. Primero es importante entender, a veces voy a mencionar esto que se utiliza mucho cuando hay situaciones de abuso, maltrato, que es la conspiración del silencio. Y muchas veces si nosotros nos quedamos callados, estamos siendo como partícipes de. Recordemos que, por supuesto, con un paciente, con un cliente, como le quieran llamar, nosotros tenemos este deber de, vamos a decir, de ser, se me escapó la palabra, de poder, se me escapó la palabra, de ser éticos, de no poder dar información a los familiares. Pero sí, el secreto profesional. Sí. El secreto profesional, pero eso se puede romper y tú tienes la responsabilidad de romperlo si lo que la persona te está compartiendo está poniendo su riesgo su vida o la de la otra persona. Por lo tanto, de repente es importante si tú estás atendiendo a alguien y la persona te informa que está, ojo, que está contemplando esta idea, es importante informarlo al familiar, ¿verdad? Es importante informar, por supuesto, siempre y cuando la familia no sea la fuente de estrés, porque si de repente la familia es la fuente de estrés, entonces en vez de ayudar, vas a empujar más. Entonces uno tiene que buscar ese tipo de opción, pero sí es importante compartirlo. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, aquí en la clínica, algo para mí es importantísimo decirlo, nosotros trabajamos en equipo, en el sentido que compartimos, discutimos el caso con el equipo de trabajo para buscar las mejores alternativas, para no sentir la carga uno solo. Entonces eso ayuda a poder tomar mejores decisiones para el paciente. Muy bien. Gracias. Isis también pregunta y dice, ¿podrían ampliarme más sobre las famosas señales de humo? Creo que en este caso, pues, durante la presentación, yo ya había leído la pregunta y creo que, pues, se pudo aclarar cuáles son esas señales de humo con el video y todo, pero más sin embargo, pues, decirte, Isis, que las señales de humo pueden ser dichas, exteriorizadas verbalmente o con la conducta de una persona, ¿verdad? Si vemos cambios de su conducta que son abruptos, como el hecho de un adolescente que era pues muy social y se mete en su cuarto, hay indicadores que son normales en la adolescencia, ¿verdad? Pero sí hay que estar viendo esa comunicación no verbal que la persona te está dando también. Y otra comunicación verbal podría ser, es que si yo no estuviera aquí, las cosas serían mejor. O que ya lo exterioriza y dice verbalmente, ya no quiero vivir. No sé, Mauricio, si quieres dar un poquito más. Sí, también.
Ojo, para mí todo comportamiento, de nuevo, da información, por lo tanto, cualquier cambio de conducta en cuanto al estado de ánimo puede ser una señal y tenemos que nosotros tomarlo en cuenta. Y recordemos que cualquier pensamiento que la persona lo exteriorice, no lo tenemos que ver como simplificarlo, o sea, o minimizarlo. Creo que nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas como son, a darle el valor realmente para la persona. O sea, recordemos que aquí no se trata del terapeuta, se trata del paciente. Y si el paciente te lo está compartiendo, significa que para él eso es importante. Entonces, por lo tanto, tenemos que tomarlo como algo importante para poder nosotros valorar esa situación. Muy bien, una última pregunta para ya ir cerrando que dice Libby Marcela pregunta, buen día, ¿es verdad que los que sobreviven en el primer intento están corriendo el riesgo de volver a hacerlo? Ok, sí, por una respuesta simple, sí, sí porque hay un mayor riesgo, sí porque ya lo intenté. Ok, hay un estudio que habla, pues, por ejemplo, especialmente en depresiones. Si tú ya tienes, o sea, si tuviste una primera depresión, un cuadro depresivo, la probabilidad de volver a tener una recaída, estamos hablando es casi de un 50%. Si es tu segundo episodio de depresión, la probabilidad de una tercera recaída es casi de un 75%. Y si es ya tu tercer episodio o más, la probabilidad es casi de un 95%. ¿Eso qué significa? Si de repente la persona tuvo un intento, significa que eso es un episodio de depresión. Por lo tanto, la probabilidad de tener una recaída está presente. ¿Cómo podemos reducir esa probabilidad? Con terapia. No es tanto con medicamento. El medicamento solo va a atenuar el síntoma, pero para poder hacer ese cambio, para poder reducir esa probabilidad, lo que indican los estudios es la terapia, porque hace un proceso de cambio de pensamiento, hay una reestructuración cognitiva y eso le ayuda a la persona a adquirir nuevas herramientas para enfrentar sus situaciones. Que va a tener una probabilidad o que hay un evento que puede salirse y que pueda llevar a una recaída, siempre, pero eso nos pasa a todos. Todos estamos expuestos en llegar a tener una recaída. Muy bien, muchas gracias. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, por ahora, pues supongo que con esto vamos cerrando. Fue un placer. Nosotros quisiéramos terminar con esta frase. Primero, es importante, sé que aquí la mayoría, creo que pueden haber algunos de otras carreras, pero aquí la mayoría estamos hablando con estudiantes de la carrera de psicología. Es importante que nosotros tenemos que darle la importancia a nuestra carrera, a lo que es la salud mental. Se ha habido estudios donde incluso los estudiantes de la carrera de psicología, si pudiésemos pasar nosotros una encuesta, normalmente hay indicadores de que entre más del 50% pueden estar pasando por cuadros depresivos. Porque recordemos que nuestra carrera también nos lleva a veces a ingresar con ciertas situaciones emocionales porque pretendo que con estudiar psicología resolver mis propios problemas, mis propios traumas, lo cual es algo erróneo. Por lo tanto, incentivo, siempre digo, siempre lo hago, el darle la importancia a la salud mental, el tener la experiencia, como lo dijo Marisol en algún momento, si lo hacen en la carrera, eso les va a dar un plus a nivel profesional, un crecimiento profesional, buscar el apoyo o recibir algún tipo de proceso de apoyo terapéutico. Nosotros vamos a hablar con la licenciada Alba Luz para presentar un proyecto a ustedes como estudiantes para que puedan recibir algún tipo de apoyo o intervenciones grupales para los que deseen, como un proceso de terapia grupal que de una u otra manera eso disminuye un poco los costos, pero que de una u otra manera puede ser una experiencia de mucho crecimiento personal, por supuesto, y al mismo tiempo profesional para ustedes. Recuerden que antes de estar de este lado del escritorio tenemos que saber cómo estar del otro lado y eso nos va a ayudar a tener mayor empatía. Y como la frase que nosotros utilizamos acá en la clínica, que es si tú cambias lo que tú piensas, todo cambia. Cambias lo que tú haces. ¿Verdad? Y en el chat están todos los videos y los estudios mencionados. Cualquier cosa estamos a la orden, ¿verdad? Que tengan una linda mañana. Muy bien, Bueno, muchas gracias. sí, como ya mencionaron ellos, pues que todos tengan una linda mañana y la verdad es que gracias por todo y fue la verdad muy gratificante tenerlos aquí. Gracias.
Gracias. Gracias, a la orden. Nos vemos.